Hola, bienvenidos a 3 de Mente, bienvenidos a nuestra segunda temporada. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la tusa que nunca fue. Entonces, iniciemos con este tema que de verdad que no lo pidieron en las redes, entonces pues creo que vamos a identificar mucha gente en este capítulo. Bueno, entonces hay amores que duelen porque se acaban y otros que duelen porque nunca empezaron. Ujú. ¿Mm? Entonces vamos a hablar de una tusa que nadie valida y que nadie se da cuenta que puede existir, que es la tusa del casi algo, la tusa de tener como esa interacción con una persona, estar hablando y dejar de hacerlo de un momento a otro, ¿sí? Es una historia que se siente real, porque pues tenemos interacción con esa persona mucho tiempo, mensajes, salidas, etcétera. Se siente como si se hubiera sido un amor, pero nunca tuvo un nombre, porque nunca se le puso un título, nunca tuvo una foto subida en redes, ni una despedida oficial. Nunca se dijo como, bueno, hasta acá dejamos de hablar, hasta acá cortamos, hasta acá, sino sencillamente, pues hay uno que se va de esa interacción y se acaba, Ujú. ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, ahí también vemos que lo más difícil a veces es como lo que pudo ser y no lo que como tenía yo aquí en Ajá, este momento. ajá, ¿Mm? ok, Entonces, sí, entonces sí, alguna vez te dijeron, pero ni siquiera eran novios, pero eso no era nada, pero ¿qué estabas haciendo ahí? Este capítulo es para ti. exactamente, como si te dijeron como, si alguna vez dijiste como, bueno, ¿y por qué te fuiste? No, porque no éramos nada. Acá estás en el lugar indicado. Ujú. ¿Alguna vez te ha pasado, amiga? ¿Que he tenido casi algo? Sí. Sí, Que emocionalmente me hayan afectado, a veces lo dudo, ok. pero claro que sí hay una afectación. Pero te ha pasado como que, bueno, están hablando, están bien, y la persona se desaparece de un momento a otro. La persona, incluso ¿Tú? yo también, sí, o sea, yo también lo tengo que aceptar. ¿A ti? Ok, no. Sí, a mí me ha pasado, no mucho, pero Ujú, sí recuerdo una vez que, medio duro, llegué como, ¿pero qué pasó? ujú. Sí, o sea, estábamos súper bien y el man se desapareció y yo estaba en un momento que creí que iba a pasar algo y no pasó nada. Sí, en mi mente, mejor dicho, estaba espectacular Mm, eh, y sencillamente se desapareció. Es que yo tengo un problema, es que yo me ilusiono muy rápido. ok. Entonces, a mí esos casi algo no me sirven, porque pues si yo me ilusiono ya obviamente va a salir herida. Sí, sí, Entonces sí. trato de salir con gente que sé que quiere algo serio. Ajá. Entonces tú sientes que en los casi algo es, o sea, lo más difícil de pronto de llevar es el hecho de lo que pudo ser, ¿sí? O sea, como Sí, esa incertidumbre. claro, claro, como decir, como bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué no pasó? Sí, o Sí, sea, sí, sí. ¿por qué no se dio nada? ¿Por qué nos quedamos ahí ya? Sí, como bueno, ¿y por qué esta persona de pronto me trató así, de bien, y pues Ya, se se desapareció. desapareció y Sí, que yo como, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? sí, sí, sí. Sí, Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de esos vínculos en los cuales uno dice qué fue lo que pasó, esto nunca fue, esto sí fue, ¿sí? Entonces, ¿te parece si empezamos me hablando un parece, poquito de amiga. qué es un casi algo? Listo, me parece ¿Parece? perfecto. ¿Mm? Entonces, eso es un casi algo. Es una persona con la que tú compartiste mucho tiempo, Ujú, ¿sí? O sea, como que a la que le dedicaste tiempo. Yo creo que el tiempo es lo más importante que uno le puede dar a una persona, porque el ujú, tiempo no se devuelve, el tiempo no se compensa, el tiempo se usa y ya. sí, Entonces, el tiempo es lo que tú más preciable puedes dar a una persona, ¿sí? ujú, Compartieron risas, compartieron ilusiones, compartieron salidas, compartieron, ¿sí? No tenían una etiqueta, no tenían como somos novios, estamos empezando a salir, pero tenemos una visión de ser algo serio, no ujú, una etiqueta, sino salimos y ya, ¿sí? sí, Pero sí había una conexión. Entonces, esa conexión de pronto es lo que uno dice como, wow, ¿qué pasó?
¿sí? Si teníamos conexión, si salíamos, si disfrutábamos el tiempo juntos, si hacíamos planes que nos gustaran a los dos, si teníamos muchas cosas en común, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? No había promesas, no había una promesa de decir, bueno, vamos a ser novios, vamos a casarnos y estar toda la vida. O quiero esto contigo. No había como esa conversación, pero pues sí había una expectativa de vamos a hacer algo o qué va a pasar en esta interacción o en esta relación, porque pues siempre que tenemos una interacción con alguien es una relación. Claro, claro. Y yo siento que ahí siempre deben haber expectativas, ¿sabes? Ese dicho de las personas de, pues no tenías que esperar nada, no esperes nada, es como no estás jugando a nada porque yo espero lo mínimo de ti. Yo espero que si hablo contigo, por ejemplo, me mires a los ojos. Exactamente. Sí, entonces las expectativas yo siento que ahí son distintas. No, y uno siempre va a tener una expectativa sobre una interacción. Sí, total. Entonces, eso sí es si yo tengo una interacción contigo, voy a esperar, pues somos amigas, voy a esperar algo de ti. ¿Sí? Así de pronto esté esperando algo que no es y lo hablemos y digamos como no, de pronto esto no es. Entonces, somos casi algo, estamos saliendo, pero yo te digo como no, esto no es porque yo no quiero nada con nadie. Entonces, yo ya sé en qué estoy, ¿sí? Sí. Pero pues si esa conversación no se da, pues, y la persona se va, uno queda súper perdido. Sí, digamos que la conversación ayuda, pero yo siento que ahí justamente está el problema, porque la mente en este momento o en los vínculos o en cualquier interacción no entiende como de etiquetas, ¿sí? No, sí, como no son nada. Exacto, para mi cerebro es somos o no somos, ¿sí? Porque hay un vínculo. Claro, y ese vínculo, esa conexión, que es la conexión, o sea, uno dice como, no, pues no estoy enamorado, no estás enamorado, pero sí sientes una conexión con esa persona. Exactamente. Por el tiempo que estás pasando con ella, por el tiempo que le inviertes, por los mensajes, por las risas, sobre todo esos momentos positivos que uno pasa con la persona, es lo que hace pues que uno esté ahí más. Por eso igual duele, igual que una ruptura o que termines una relación con etiqueta o estable o como se quiera llamar, porque justamente sí, no hubo un noviazgo, sí, no hubo una relación dentro del marco de somos algo. Un título, sí. Sí, no hubo un título, pero sí hubo emociones reales. Sí, entonces yo siento que ahí es donde está el mayor conflicto, porque claro, tú te metes a la idea de, ay, es que no fuimos nada. Sí, pero es que igual sentimos cosas. Entonces ahí yo siento que la invalidación es muy grande y es lo que sí perjudica un poco ese tipo de vínculos. Claro, y más que todo es que tú no sabes lo que está pensando la otra persona, ¿sí? Ese es el tema, que uno no sabe la persona en qué está pensando, si quiere algo, si no quiere algo, si lo quiere a uno para parchar y ya, o si de verdad tiene esa conexión, o si la persona tiene claro algo y uno no. Entonces, pues es como que uno se ilusiona solo y la persona es como, pero pues yo nunca te dije que éramos algo, porque me exiges algo, si nunca éramos nada. Y que la otra persona también está en el derecho de decir eso. Es que, pues igual yo siento que las dos partes son las más perjudicadas, pero en ese punto es como, es válido. Claro. Para mí, ¿sí? O sea, yo tampoco quiero satanizar como ese vínculo, como de, ay, no, pues estamos sin etiquetas, porque a veces yo siento que se necesita o simplemente pasa. O a veces está bien cuando los dos lados tienen claro qué es, ¿sí? O sea, cuando los dos lados tienen claro que no es para ser pareja, que no es para casarse, que no es para tener hijos, sino que es algo que está pasando y puede dejar de pasar. Sí, ahí yo siento que la comunicación es básica. Pero ¿qué tal la tusa del casi algo? Porque esto no se habla mucho, es la tusa que uno dice como, ¡oh! O sea, esa persona con la que yo estaba hablando, esa persona con la que yo salía, esa persona con la que yo compartía tiempo, se fue, ¿sí? Entonces, no hay un cierre de decir, ya dejamos de salir, ya, chao, que te vaya bien, sino es como cada quien por su lado. No es una despedida, sino es como, pues, ya no se dio, ya no somos nada, que te vaya bien, pero eso no se habla. Cada uno, pues, rompe esa comunicación y es como, uff, ¿qué está pasando? ¿Cómo se rompió esto que estábamos viviendo? Y pues, obviamente, hace falta que esa comunicación, hace falta
el salir con la persona, las risas, entonces todo eso viene a la mente y dice como, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? No hubo como, ven, hablemos, por qué se acabó, qué pasó, ¿sí? Sino solamente es como silencio de los dos lados, el que se va, pues, se va en silencio, el que se queda como, oh, ok, ¿y qué pasó en esta interacción? ¿Qué pasó? Que esa persona se fue, ¿qué hice? Porque es lo primero que uno se pregunta, o sea, ¿qué hice para que esa persona haya decidido dejar de tener esa interacción que no era nada, no tenía título, pero la conexión y la interacción estaba, ¿sí? Entonces, es una historia que empezó, porque empezamos una historia juntos, y esta historia se apaga sin ninguna justificación. Tú te quedas sin saber por qué. Entonces, claro, el decir, ¿será que fue mi culpa? ¿Será que conocí a otra persona? ¿Será que, sí, como qué pasó ahí? Es lo más difícil de esa tusa del casi algo, como decir, ¿será mi culpa? ¿Será culpa de la persona? O sencillamente no nos conectábamos, pero yo sentía que nos conectábamos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? ¿Sí? Entonces, esas preguntas que nos hacemos todo el tiempo de por qué se fue, qué le hice, que sí, ¿Pasó algo? me quedé que sin Sí. piso de qué pasó, es lo más duro de la tusa del casi algo. Claro, claro, porque de base siempre está lleno de incertidumbre, porque Total. como yo te voy a preguntar algo si es que no somos nada. Entonces, claro, hay, sí, al jugar con la incertidumbre, tu cerebro igual tiende a llenar vacíos. Es como, yo no me voy a quedar con esa incertidumbre. Con las dudas, sí. Ajá, pues lo más fácil que hay es como, ah, entonces fuiste tú. No, pero es que tal vez de pronto fui yo porque hice tal cosa. Sí, como que empiezas a buscar, Claro, no se pone a pensar, ay, el día buscar tal razones. pasó esto y yo hice tal cosa, así sea lo más insignificante, uno dice, ah, no, eso fue, ¿sí? Entonces es como dejar a una persona con tantas preguntas también es como una responsabilidad que uno tiene y decir como, ¿cómo se finaliza eso? ¿Sí? Sí, claro, 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 porque ahí entonces vienen la búsqueda de razones Ujú. y el quererse uno responder 1.000.000 de preguntas, como si el hecho de saber la razón te diera a ti. Tranquilidad. Exacto, y como el hecho de, ah, es que esto que estoy sintiendo es por algo, como buscarle la razón a lo que estás sintiendo y pues eso a veces sí puede ayudarte en el proceso, puede estropearte porque es como tal vez la otra persona ni siquiera está pasando por Sí, algo total. o tal vez tú, si fuiste el que dejó como el vínculo, es como, yo no tengo nada más que decirle a esta persona porque para mí están implícitas 1.000.000 de cosas. Claro, pero de pronto se podría hacer de otra forma diferente. No Sí, sé, totalmente. como tener esa conversación de bueno, me voy, esto se finalizó, lo que sea esto, pero esto es un vínculo, este vínculo ya no va a estar, Ujú, ¿sí? Pero no salir e irse y que la otra persona diga como, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, y de pronto no fui yo, sino fue la otra persona que le pasó algo, perdió el interés, no sé, pueden pasar muchas cosas y yo me quedo con que fui yo. ujú. Entonces, esa conversación de pronto sería chévere que estuviera. Sí, 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 pero entonces ahí para finalizar es como el hecho de que si buscamos las razones, si entendemos qué pasó, tendemos a pensar de pronto que el dolor se va y tal vez el dolor no se va porque tú estás en un proceso de asimilación porque es un duelo. Es un duelo que hay que Exactamente. como darle el proceso que tiene que llevar teniendo en cuenta que no es ni menos ni más porque no estableciste una etiqueta con esa Exactamente, persona. sí, que no se haya dicho somos novios o algo así, no quiere decir que no duela, o sea, no quiere decir que no sea la finalización de una conexión, la finalización de una relación, porque una relación puede ser de amistad, de muchas cosas, entonces ahí hay un vínculo y es como terminamos ese vínculo y pues hay un duelo que nunca se dice, ¿sí? Que la gente dice, ay, no, pero pues no éramos nada, entonces pues ya, eso pasó. Y pues hay gente que queda afectada por ese casi algo, mm, que es un duelo que la persona vive como si estuviera terminando una relación, Ujú. ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso porque la gente como que lo minimiza y dice como, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que no eras nada, o sea, tú tenías que tener las cosas claras, ¿sí? Sí.
O es duele. como, exacto, como reprocharte el hecho de, pero ¿por qué te estás sintiendo así? Ujú. Si te sentiste así fue porque en algún punto de la relación tú querías algo más, de pronto no lo comunicaste, de pronto le diste más interés también a esa persona, porque yo siento que esos vínculos son mucho de, no le tienes que dar lo mismo que a una pareja y eso no te hace una mala persona. Exactamente. Sí, es que es tener las cosas claras, siento yo. Que eso es difícil de lograr. Bastante, bastante y más cuando hay conexión, porque pues, si no hubiera conexión uno dice como, bueno, no pasa Exacto, nada. exacto, sí. Entonces digamos que duele porque uno de pronto se proyectó en más allá una historia, ¿sí? Porque uno dice como, ay, como hubiera sido si esto hubiera seguido, como hubiera, ese hubiera es el que nos tiene ahí como pensando, como, bueno, ¿qué pasó primero y qué hubiera sido si no hubiera pasado esto? Si hubiera pasado algo más allá, sí, como ese pensamiento, ¿sí? Y obviamente el cuerpo y la mente se preguntan muchas cosas y uno piensa muchas cosas porque uno ya estaba involucrado con esta persona que se fue, ¿sí? Tanto físicamente como emocionalmente. Entonces, pues es un duelo, en realidad, como lo decíamos ahorita, de una relación, mm, pero hay que tener en cuenta como que no debemos invalidar ese duelo porque si físicamente, emocionalmente está pasando algo, es porque pues dolió. Claro, y te involucraste, y involucrarse es lo mínimo que puede pasar en un vínculo. Yo me puedo involucrar físicamente contigo, emocionalmente contigo, de mil formas me puedo involucrar contigo. Y el duelo va a estar porque es una ausencia, es decir, Total. es una ausencia de cualquier cosa. Total. A nivel físico, a nivel emocional, lo que sea que se haya establecido en ese vínculo, entonces también dices como... Y también las rutinas, o sea, es la rutina. Yo creo que lo más importante de los duelos es la rutina, que es lo que es más duro de romper, porque yo tenía una rutina con esa persona y la persona ya no está. Entonces, ¿cómo voy a rehacer mi rutina? Creo que es lo más difícil de un duelo. Y eso también está en los casi algo, porque teníamos una rutina de hablarnos, teníamos una rutina de salir, teníamos una rutina de reír, teníamos, sí. Entonces, Sí, claro. compartíamos cosas y todo eso se vuelve una rutina y romper eso de un momento a otro es lo que uno dice como, wow, ¿qué fue lo que pasó acá? Exacto. Y esa misma incertidumbre te lleva a decir, bueno, pero ¿y qué estoy dejando yo? ¿O qué estoy extrañando yo? O sí, porque igual es un duelo completamente similar al de una relación formal, por decirlo así. Sí, y es lo que tú hablabas, como de, sí, a veces también te cuestionas en el hecho de, ¿será que lo cuento? ¿Será que no lo cuento? ¿Será que la gente me va a juzgar? ¿Será que la gente me va a minimizar? Sí, ¿Será como dice, como, ay, no, que pero eso no era nada. me van a reprochar? Ujú, Sí, 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 ujú. creo que es uno de los mayores conflictos ahí como para asimilar un poco ese tema de la ausencia de una persona, porque pues a veces también lo tienes que hablar, o sea, tú en el fondo sabes que sí, no éramos nada, pero también es romper ese patrón de no éramos nada, pero me Pero me involucré, no duele, éramos nada, pero me ilusioné. claro, pero me duele, si no Ujú, fuéramos nada, compartimos. ujú. Ok, bueno, entonces, digamos que ahí está como también mirar qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿sí? Entonces, digamos que es muy injusto lo que hablábamos ahorita, lo que tú decías, que yo comunique a mi red de apoyo que está pasando, lo que está pasando con la persona que no era nada mío, no tenía una etiqueta, pero que me está doliendo y que mi red me diga como, pero pues, ¿por qué te pasa eso? Tú debiste tener las cosas claras, no era nada. Esa invalidación duele, es injusta porque yo estoy intentando comunicar mi emoción con respecto a lo que me está pasando y es totalmente inválida para los demás, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Y sabes también qué pasa de pronto en estos vínculos o porque de pronto veo que es tan intenso como ese Ujú, duelo y esa incertidumbre, porque yo siento que tiene que ver mucho con el ego, porque ese tipo de vínculos tocan mucho el ego. En general, todos los vínculos importantes en claro, mi vida tocan mi ego, pero este yo siento que lo toca mucho más porque te despierta heridas. Es como, me estás rechazando, me estás haciendo a un lado, no soy ujú, suficiente, no fui elegido,
Porque igual tú cuando empiezas a ilusionarte y a querer tener algo más con alguien, pues tú buscas es que te elijas, como date cuenta que yo soy una persona con la que quieres Sí, estar. valgo la pena, Exactamente. Y valgo la pena. entonces, en esa incertidumbre de ese vínculo, cuando de Ujú. pronto no se manejan, es que no quiero decir bien porque yo siento que ese tipo de vínculos dan para un millón de cosas. Sí, Ujú. sí, puede Porque son ser. tan abiertos y tan ambivalentes en un millón de cosas que sí o sí siempre va a haber eso de, ¿será que soy suficiente? ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que me quieres elegir? Porque es interés. Claro. ¿Mm? Sí, y como que sí soy lo mejor para ti. Ujú. Entonces, ¿será que sí estoy bien para ti? ¿Sí? Porque digamos que también podemos decir que la tusa del casi algo es como más que la tusa de una relación formal que sí tenía etiqueta, porque uno pierde a alguien y pierde una ilusión de algo que pudo pasar, Sí. y como lo decíamos antes. Ujú. Entonces tú pierdes, además de perder a la persona, la rutina, pierdes una ilusión de decir, ¿y qué tal hubiera pasado algo? ¿Y qué tal Ujú. hubiera pasado otra cosa diferente? ¿Sí? Y las ilusiones, el pensar que hubiera pasado, es lo más difícil de enterrar del casi algo. ¿Sí? De decir como, uff, ese hubiera sido mi novio, hubiéramos ido de viaje, hubiéramos tal cosa, hubiéramos, sí, nos hubiéramos ido a vivir juntos, así como esa expectativa de se hubiera, porque me cortaron la relación y de me cortaron el vínculo de un momento a otro, es también muy duro, ¿sí? Creo que es lo más difícil del casi algo, Sí, ¿sí? sí, sí. Y en ese proceso de duelo también siento que esa ilusión estropea mucho tu proceso como de, no sé, no quiero decir sanar, como de superar esa situación. No pasar la página. Claro, porque la ilusión siento que es lo que más alimenta el Ujú. retroceso en el proceso de duelo. Si en una relación de pareja formal o con etiqueta, la persona es como, sí, hicimos esto, hicimos lo otro, pero nos quedó faltando esto. Yo Sí, todavía tengo la esperanza de estar con esa persona. para. Exacto. Ujú. Y Ok, aquí en el casi algo siento que es muy, muy, muy fuerte porque es como esa ilusión donde queda o cómo la trabajo yo total. si es que ni siquiera la puedo como validar. Sí, ni siquiera puedo decir como, oye, o sea, está bien lo que estás sintiendo, sino, ¿por qué estás sintiendo eso si tú sabías que no eran nada? Ujú. ¿Sí? Entonces, digamos que lo más difícil no fue que esta persona se fuera, sino lo más difícil es que nunca llegó a quedarse, nunca Ujú. llegó a elegirme esa persona. Ujú. Entonces, lo más difícil no es que digas adiós implícitamente porque no pasa, sino que no me elegiste, Sí, total, ¿sí? total, total, total. Esa invalidación que puede ser una invalidación inconsciente, porque uno de pronto no le hace por invalidar a la persona, pero esa invalidación de no me elegiste a mí, que tengo mal yo porque tú no te quedaste conmigo, Ujú. ¿sí? Entonces, eso también duele, Sí, duele un montón, no duele un ser montón. elegido. Ujú. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo vamos a superar esta tusa del casi algo, porque ya hemos hablado como qué implicaciones tiene, qué es, sí, cómo se debe como pensar hacia este casi algo que tenían un vínculo y una conexión. Ya sabemos que sí hay un duelo en este casi algo, pero bueno, Mm. ¿cómo lo superamos? Entonces, primero, no vamos a minimizar lo que sentimos, Ujú. vamos a dar la libertad de sentir y de pensar sin juzgarnos a nosotros mismos y sin permitir que los demás nos juzguen, ¿listo? Listo. Entonces, sí, me dolió, fue real este dolor, fue real lo que sentí por esta persona, Ujú. fue real el tiempo que le di, la conexión que teníamos, todo esto fue real y merezco el tiempo para sanar y me voy a dar ese tiempo porque fue importante para mí, ¿listo? Ujú. Entonces, eso es lo primero. Sí, sí, sí. Lo segundo, siento yo, o de pronto es importante, el hecho de dejar de buscar explicaciones. Mm. O sea, con esa validación que tú mencionas, con el no minimizarse, yo siento que uno genera mucha autorregulación, como bueno, paso mi curva de la emoción, me autorregulo, lo que sea, y empiezo a decir como, tal vez nunca sabré por qué se alejó, Ujú, tal vez tendrá o no tendrá una razón, pero el hecho de que yo no sepa la razón no quiere decir que no me duela, y total. para que yo empiece a avanzar en ese duelo,
pues tengo que aceptar o asimilar el hecho de que tal vez esta es la forma en la cual se cerró la situación. Sí, yo creo que la aceptación es algo súper importante. Decir como, bueno, ya pasó así, voy a hacer mi duelo, pero pues ya no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, bueno. Tercero, como volver a lo que uno hace. Volver a ser uno, ¿sí? Volver a hacer su rutina, volver a hacer sus cosas, ¿sí? Digamos que lo que le enganchó a uno de esta persona puede ser como una versión de uno mismo que uno no conocía o que necesitaba ser vista. Entonces, pues volver a tus cosas, volver a cuidarte, volver con todo lo que hacías antes de estar con esta persona. Y como pensar que no era tanto la persona, sino lo que despertó en ti, lo que hizo en ti esta persona y lo positivo que pudo ser. ¿Sí? Quedarse con lo positivo, ya se fue. Quedarse con el aprendizaje de qué puedo mejorar yo. No decir fue mi culpa, sino que puedo mejorar yo para que en mi próxima relación, mi próxima interacción, lo que sea un poco mejor. Siempre como pensar en eso, como, ok, no es mi culpa, pero yo puedo mejorar muchas cosas y puedo aprender muchas cosas día a día con estas interacciones. Sí, entonces igual también después como de eso de acercarse a uno, de ser un poquito más consciente de lo que tú mencionas, es también empezar a digerir la idea de que tienes que soltar esa historia imaginaria. Uno no se puede quedar en el hubiera, en el hubiera, en el hubiera, que sí, tal vez van a venir como sensaciones de, qué embarrada que esto no pasó, pero no quedarse en esa historia, porque en ese momento, pues no vas a poder cerrar como tal la situación, porque siempre te vas a quedar en el pudo ser, en el pudo ser, en el pudo ser. Y yo siento que este tipo de vínculos también te ayudan, porque no hay que satanizarlos ni nada, porque pues en algún momento pues, a uno le tiene que pasar o uno decide si le pasan o no le pasan. Es el hecho de reconstruirte en un millón de cosas. No le tengo que dar todo a una persona. Y eso no te hace egoísta, es como tienes que cuidar. Y también tengo que elegir a qué persona le doy todo, ¿sí? O sea, no darle todo a todo el mundo, ¿sí? No dar de mí todo y soltarme, mejor dicho, entregarme, sino, bueno, esta persona de verdad merece que yo le dé todo, esta interacción merece que yo dé todo de mí. Exacto, ¿sí? Exacto. Digamos que esa es la enseñanza que debemos tener. Cada persona que interactúa con nosotros, casi algo, nos debe dejar una enseñanza. Entonces, lo más importante de todo es que aprendamos de las interacciones, ¿sí? Entonces, digamos que aprendamos que el amor no necesita promesas siempre para doler, ¿sí? Decir cómo vamos a hacer tal cosa y que se acaba. Entonces, no, esa promesa de que vamos a ser novios se rompió. No necesitamos esas promesas para que duela, ¿sí? Y también necesitamos cerrar ciclos sin permiso de nadie. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cerrar ciclos sin que la persona esté para cerrar el ciclo. Esa persona se fue, yo no lo puedo buscar para cerrar ese ciclo, lo debo cerrar yo y hacerme responsable de cerrarlo para mí, no para la otra persona, no para lo que fue, sino para mí. Bueno, te quería preguntar antes de terminar. Contabas al comienzo, contabas al comienzo como que te ha pasado, ¿cómo lo has lidiado tú? Es que yo siento que en cada vínculo que tú estableces es distinto. Sí, o sea, yo sí soy una persona que de base, sí, no se comunica bien. Por ende también genero sí o sí ciertas barreras en ciertas situaciones. Pero yo siento que en ese tipo de vínculos, a mí lo que me ha funcionado es ser muy consciente de lo que me está pasando en ese momento. O me estoy involucrando mucho con esa persona, o de pronto esa intermitencia me está afectando. O sea, como que yo ahí sí me pongo muy de primeras, porque tampoco me quiero desgastar, ¿sí? Es un vínculo del cual de pronto empezó sin desgaste emocional, que cuando yo siento que me está desgastando mucho es como... Paras. Sí, paro. Como que te cuidas. En cierta medida creo que trato, o trataba, porque no, es que ahora estoy en esos vínculos. Pero sí siento que hace
hacen parte igual de mi historia de vida. Es como, Claro. yo me doy cuenta con qué personas sí me puedo involucrar, con qué personas no, que me gusta, que no me gusta, en que me siento cómoda, en que me siento incómoda. Entonces, Y te das como ese permiso de sentir, pero también como decir, sí. no, de pronto acá me voy a salir lastimada y no quiero. Igual, yo siento que es desde mi perspectiva y desde mi experiencia, como es un espacio también entre la comodidad en la que tú entras, porque es como, pues no sé, vengo sabiendo un millón de cosas, me cuestiono muchas veces si quiero o no quiero un vínculo estable con alguien y tal vez me doy cuenta que no, entonces, Ujú, porque nunca hacía algo. Sí, o ujú. sea, yo siento que también lo pone a uno en una posición muy cómoda Ok. de no aclararle nada a otra persona o de que esa persona tampoco me lo aclare a Y mí, eso es porque súper cómodo. Eso es muy cómodo. Estar eso es en muy esa. cómodo. O sea, yo siento que, o sea, sí, no hay que satanizar el tema de los casi algo, pero es como uno revisarse, como me estoy involucrando mucho, no me estoy involucrando, me está gustando, no me está gustando. Y no sé, siento que también se puede hablar con esa persona, ¿sí? O sea, porque sean casi algo no quiere decir que no se comuniquen. Ujú. Sí, 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 pero es complejo. En la vida Sí, real, pues casi no funciona así porque ahí también entra a jugar algo muy importante y pues a mí me ha pasado mucho que es como, ¿cuál es la responsabilidad afectiva acá? que Sí, se habla mucho de responsabilidad afectiva exacto, ahora. exacto, exacto. Y es como, tal vez ni siquiera la sepas porque es como un vínculo que ni siquiera sabes a qué acuerdos llegar. Sí, porque no son nada, pero hay, como decimos, hay conexión, hay muchas cosas Exacto, detrás de eso. Hay exacto. rutinas, hay todo que uno tiene en una relación, pero que no se pone título. Ujú, sí, y yo siento que el punto ahí de quiebre o de atención es como si tú estás sintiendo algo, haz algo con eso. O te quedas o te vas, pero no te quedes como en la misma dinámica de, estamos sin compromiso. Ok, sí, me ¿Listo? parece, Entonces, ¿te parece si vamos cerrando, amiga? me parece Mm. espectacular. Entonces, digamos que todo esto que hemos hablado nos lleva a pensar o a afianzar un poco la idea de que la duda del casi algo es un Ujú. recordatorio de que incluso lo no vivido puede dejar más huella. Y yo siento que esos vínculos tienden a ser muy intensos, a veces Ok. como, uff, yo soy tan desinhibido contigo que vivo cosas que tal vez no vivo con mi pareja porque qué pensará mi pareja o una pareja estable, Sí, que yo siento que ahí es donde está como el enganche, ok. que pueden ser a veces intensos en muchas cosas. Sí, tienes toda la razón, Ujú, tienes toda la razón. Entonces, digamos que si tú sientes, así como tú sientes hoy algo que no fue, recuérdalo así. No necesito, no necesito durar para ser importante. No necesito que la relación dure para que sea algo importante para mí, para tener un duelo de esa relación. ¿Sí? Entonces uno dice como, pero duraron como un mes saliendo. Pues, ¿qué te pasa? ¿Sí? Entonces, no importa el tiempo, no importa todo lo que se dio en ese vínculo. ¿Sí? ujú, Entonces, digamos que uno en el momento en el cual se siente mal de ese vínculo, de esa interacción, uno dice como, bueno, ¿y por qué pasó eso? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Sí? Porque se cuestionan muchas cosas, pero cuando tú sales de ahí, ya sales de ese duelo y lo miras como hacia atrás, como que agradeces haber cerrado la historia sin tener que quedarte con ella, sino hacer tu cierre tú, sin esa persona que se fue, aprendiendo muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué piensas? Súper, de acuerdo de contigo. acuerdo, Mm. espectacular. Bueno, entonces vamos a cerrar este capítulo después de volver de casi 2 meses, 3 meses, 4 meses sin estar acá, más Ujú. o menos. Eh, Gracias por vernos, gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio. Entonces, si te sientes identificado y estás sanando esta historia, que no terminó, los casi algo siempre merecen un duelo. Entonces siempre tenemos que saber que no es algo sin importancia, sino que merezco un duelo, merezco tener mi red de apoyo que esté pendiente de mí y cerrar ese ciclo yo sola. Sentir, ¿Listo? sentir y reevaluarte. Total. Como si quieres seguir en ese vínculo, si no, si quieres seguir manteniéndolo, si no, reevaluarte.
Bueno, ¿Listo? perfecto. Esas son nuestras conclusiones. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, psi.danielaperezv, en Instagram, TikTok y Facebook. Gracias por vernos. Chao. Chao.